Hola gente, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema novedoso, también importante, que vendría a ser lo de calcular no es suficiente en muchos casos respecto al cálculo estructural. El detallado en los planos te puede salvar, como también te puede arruinar una estructura o una edificación. Así que empecemos por esta pregunta. ¿Qué pasa si calculamos correctamente una estructura, pero la detallamos mal? Podemos tener un modelo perfecto, esfuerzos correctamente obtenidos, cantidades de acero aparentemente suficientes y una memoria de cálculo impecable. Pero al momento de llevar todo eso al plano estructural, aparece otro desafío completamente diferente. ¿Cómo hacemos que aquello que calculamos realmente pueda construirse? Porque una estructura no se construye desde los programas de SAP, ETABS o una hoja de Excel y entre otros programas que puedan existir. Se construye desde los planos y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Ahora bien, el diseño estructural no termina solamente en el cálculo. Muchas veces, cuando estamos empezando una estructura, pensamos que lo más importante es determinar cuánto acero ingresa en una columna, una zapata, una viga, o un muro de corte o una placa como muchos lo conocen. Y claro, eso es fundamental, pero existe una segunda etapa igual de importante, el detallado estructural. En el material que estamos analizando podemos observar justamente cómo se pasa de dimensiones y cantidades de acero a una representación concreta dentro de los planos. Por ejemplo, tenemos elementos de cimentación, columnas y vigas que deben trabajar como un sistema. No podemos analizarlo como piezas completamente independientes. Una columna transmite cargas, la cimentación recibe esas cargas, la viga de cimentación ayuda a vincular los elementos y cada barro de acero necesita tener continuidad, anclaje y una disposición compatible con el resto de la estructura. Y ahí empieza el verdadero reto. También hablemos de las zapatas, no son simplemente un cuadrado con acero. Cuando vemos una zapata en planta puede parecer algo relativamente sencillo. Una determinada dimensión, una columna en el centro y acero distribuido en ambas direcciones. Pero detrás de ese dibujo existe todo un criterio estructural. Tenemos que verificar áreas mínimas de acero, espesamiento de barras, recubrimientos y por supuesto cómo se conecta la columna con la cimentación. En muchos casos que me ha tenido, que he trabajado en proyectos, a veces muchos colegas, a veces por tema de tiempo, asumimos, ¿qué te puedo decir? Desplazamientos ya comúnmente que tú trabajas, ¿no? A veces despreciamos los recubrimientos por un tema a veces ya de agilizar y todo, pero siempre hay que tener que los recubrimientos están normados y también suma la experiencia, la parte mínima que debes partir es de la norma. Y también hablemos también de hablando de unidades, ¿no? ¿Por qué colocar simplemente acero cada 15 centímetros? No significa automáticamente que el detalle sea correcto. Tenemos que preguntarnos, ¿la cantidad de acero colocada satisface el área de acero requerida? Porque a veces en el plano ponemos cada 15 centímetros, cada 10, cada 20, por ejemplo, ¿no? Pero a veces, si nos ponemos a cuantificarlo y a dibujarlo, a veces puede ser que te quedes al límite o puede ser que estés agregando más acero o disminuyendo la cuantía. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el diámetro seleccionado es el adecuado, el espaciamiento es constructivamente viable, existe suficiente longitud de desarrollo, el acero puede colocarse realmente en obras sin generar interferencias. Este último punto muchas veces se olvida. Un detalle puede funcionar matemáticamente y ser pésimo constructivamente. Continuemos. La conexión columna-zapata. Uno de los puntos más importantes que se aprecia en este tipo de desarrollo es el encuentro entre la columna y la cimentación. Aquí no podemos pensar solamente la columna termina y comienza la zapata. Estructuralmente debe existir una correcta transferencia de esfuerzos. Las barras longitudinales de la columna necesitan desarrollar adecuadamente sus esfuerzos dentro de la cimentación. Por eso aparecen longitudes de anclaje, dobleces y diferentes configuraciones de acero. Aquí hay un concepto importantísimo, la continuidad estructural. La estructura tiene que transmitir las cargas desde la parte superior
hasta el terreno mediante un camino continuo, como vendría a ser losa, vigas, columnas, cimentación y el suelo. Si uno de esos encuentros está mal resuelto y está mal configurado, podemos tener problemas aunque individualmente cada elemento haya sido calculado correctamente. Bien, también hablemos de la viga de cimentación. Es un elemento muy importante y esta es una zona donde el detallado se vuelve todavía más interesante porque tenemos encuentros con columnas y cimentaciones. Aquí tenemos acero longitudinal superior y acero longitudinal inferior. Tenemos estribos, tenemos anclajes y posibles concentraciones de acero cerca de los apoyos. Entonces aparece una nueva pregunta fundamental. ¿El acero que estamos dibujando cabe realmente dentro del elemento? Porque una cosa es indicar una determinada cantidad de barras y otra muy distinta que es verificar. Y ahí redundamos en el tema, que es los recubrimientos, las separaciones libres, los diámetros, los estribos, cruces de barras y anclajes. Por eso, cuando vemos un plano bien elaborado, conste, plano estructural, cada línea tiene una razón. No existe esa dilema que es el acero colocado simplemente porque siempre se dibuja así. Hay que tener criterio en base a los cálculos y cómo se va a construir también eso. También hablemos, el acero mínimo no es solamente un simple trámite. Dentro del procedimiento también observamos verificaciones relacionadas con el área mínima de acero. Y esto es particularmente muy importante. Supongamos que producto del análisis estructural obtenemos una cantidad relativamente pequeña de acero. Colocamos exactamente eso. No necesariamente. Los reglamentos establecen cuantías mínimas, precisamente porque existen comportamientos que no podemos ignorar, que vendría a ser la fisuración, la redistribución de de esfuerzos, la ductilidad, la retracción, la temperatura, entre otros efectos. Por eso, normalmente terminamos comparando acero requerido por cálculo contra acero mínimo reglamentario y adoptamos aquello que gobierne, o bueno, que es mayor. Pero incluso después de determinar el área de acero, tenemos que transformarla en algo ejecutable. Por ejemplo, cantidad de barras, diámetro, espaciamiento, y ahí nuevamente pasamos del cálculo al diseño real. Y otro punto importante es de la cimentación a la superestructura. Luego el plano comienza a mostrarnos algo todavía más interesante: la relación entre la cimentación y los elementos superiores de la edificación, secciones de columnas, vigas, niveles y finalmente elementos como la losa aligerada o bueno, losa maciza, como dependiendo de cómo está la configuración. Esto demuestra algo que siempre debemos recordar: una estructura se debe atender globalmente, integralmente, como lo llaman otros. No diseñamos primero una zapata olvidándonos de la columna, ni una columna olvidándose de la viga, ni una viga olvidándonos de la losa. Todos forman parte del mismo sistema resistente. Yo sé que muchos nos hemos acostumbrado, a veces me incluyo, que diseñamos los elementos individualmente, pero cuando ya se trata de elaborar los planos o bueno, especificar las medidas, también teniendo en cuenta la experiencia en cómo es el proceso constructivo, es que todo funciona en conjunto. Todos forman parte del mismo sistema resistente. Por eso los planos necesitan mantener coherencia entre plantas, elevaciones, cortes y detalles. Por tanto, nos toca hablar de la losa aligerada. Cuando llegamos a la losa, aparece otro cambio importante en la forma de detallar. Ahora tenemos que identificar dirección resistente, viguetas, acero positivo, acero negativo, refuerzos cercanos a apoyos e encuentro con vigas. También añádele los elementos que sirven como relleno o para completar la sección. Y por último, la continuidad. Y aquí se comete otro error bastante frecuente: pensar que el acero superior cercano a los apoyos es secundario. No lo es. Los elementos continuos aparecen en momentos negativos alrededor de los apoyos. Por eso, el detallado superior tiene una función estructural concreta. Cada barra debe responder al comportamiento que hemos obtenido previamente del análisis. Ahora tenemos que tocar otro punto muy importante: el error de copiar detalles. Y ahí quiero entrar a algo que considero importante. En ingeniería es muy común tener planos anteriores como referencia. Claro que eso ayuda. Eso está bien, no lo discrepo. Lo peligroso es convertir una referencia en un copiar y pegar automático.
una zapata de otro proyecto puede tener dimensiones similares. Una columna puede parecer idéntica. Incluso una viga puede tener la misma sección, pero las cargas pueden ser diferentes. El suelo puede ser diferente, ya sea por lo mínimo, es diferente. Y también incluso la composición. Las luces pueden cambiar. La configuración sísmica puede ser completamente distinta. Por eso, el detalle debe ser consecuencia del cálculo del proyecto, no al revés. Primero diseñamos, ya después detallamos y dibujamos los planos, y también tenemos en cuenta en cómo está el terreno y cómo es el proceso constructivo. Nunca deberíamos dimensionar una estructura únicamente para hacerla coincidir con un detalle que ya hemos tenido guardado. Hay una frase que me parece bastante interesante. El plano debe poder explicarse solo. Imaginemos que el ingeniero estructural no está presente durante una determinada actividad de obra. El residente, el maestro y los trabajadores van a interpretar lo que aparece en los planos. Por eso debemos evitar ambigüedades y confusiones. El plano debe señalar correctamente y claramente lo que son las dimensiones, los niveles, los diámetros, las cantidades, espaciamientos, secciones, longitudes, recubrimientos y detalles especiales y adicionales. Mientras menos interpretación tenga que hacer el personal en campo, mejor, porque cada decisión que dejamos abierta en obra puede convertirse en una modificación que nosotros nunca calculamos. También diseñar pensando en la obra. Y aquí llegamos probablemente al concepto más importante de todo este tema. Diseñar estructuras no solamente significa hacer que los números cumplan, también significa desarrollar una solución que pueda ejecutarse correctamente. Antes de terminar un detalle, deberíamos preguntarnos, ¿se puede armar? ¿Existe espacio para las barras? ¿Los anclajes son posibles? ¿Hay interferencias? ¿Estas barras pueden ser dobladas o armadas en el menor tiempo posible? ¿La secuencia constructiva tiene sentido? ¿El trabajador puede interpretar claramente el detalle? ¿Se puede ahorrar bastante tiempo trabajando bajo esta sección? Este tipo de preguntas convierten un simple cálculo estructural en verdadera ingeniería. Al final, podemos utilizar programas cada vez más potentes, podemos automatizar cálculos, podemos modelar edificios completos en pocos minutos, pero todavía existe una etapa que requiere bastante criterio del ingeniero: transformar esos resultados en una estructura correctamente detallada y sobre todo construible, porque el software puede decirnos cuántos centímetros cuadrados de acero necesitamos, pero nosotros tenemos que decidir cómo colocar ese acero, dónde debe ir, cómo hacerlo continuo, cómo evitar interferencias y cómo representarlo correctamente en los planos. Por eso, cuando alguien diga que diseñar estructuras consiste simplemente en modelar y obtener resultados, recuerden esto: una estructura no se construye desde el modelo analítico, se construye desde los planos, y un buen plano estructural refleja directamente la calidad del criterio del ingeniero que está detrás. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.